Bienvenido al podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Bienvenido, Cristian. Tú señalas que la muerte no existe y que tienes evidencia. Muchas personas cuando escuchan la muerte no existe, piensan que puede ser algo de ciencia ficción, o que es un imaginario, o que es un libro de religión, o un acto de fe. Pero cuando yo hablo de evidencia, estamos hablando de todo lo que se ha podido recopilar y que la misma ciencia ha venido investigando para tratar de explicar algo que no puede negar, pero que no comprende. Es una cosa muy interesante. Y son las experiencias que viven aquellos seres humanos que han perdido signos vitales por 3 minutos, 5 minutos. He tenido casos de 1 hora. 1 hora, el cuerpo completamente inerte, el cuerpo completamente, así como decimos nosotros, muerto. O sea, lleva 1 hora de muerto y la persona regresa. Y cuando regresa empieza a narrar todo lo experimentado y todo lo vivido, que son experiencias espirituales que cuando uno empieza a escuchar con atención a todos aquellos que han pasado por esta misma situación, Álvaro, uno se da cuenta que hay muchos aspectos que son similares, muchísimos, habrán experiencias diferentes. Todos, absolutamente todos, cuando uno les pregunta, le tiene miedo a la muerte y dicen, no, es que yo ya la viví y yo ya sé qué hay después de la muerte. Y les pregunto, ¿y qué hay después de la muerte? La respuesta es vida. Vida, porque toda la experiencia que ellos han vivido al momento de que su cuerpo ha perdido cualquier tipo de conciencia, es decir, no pueden ni hablar, ni escuchar, ni ver, ni nada, está tendido, su alma es testigo y está completamente observadora, escuchando y viviendo todo lo que la familia está experimentando al momento de que ellos creen que su cuerpo, ¿no? O que él ha muerto, o que ella ha muerto, y él está siendo testigo aquí. Le voy a colocar un ejemplo muy, muy sencillo, Alvarito. Si yo en este momento caigo desmayado acá, en esta silla donde estamos los dos, donde yo estoy sentado conversando con mi buen amigo Álvaro Parra, y quedo inconsciente, seguramente usted tomará el teléfono, llamará a mi esposa, que usted la conoce, y entonces ella vendrá, abrirá la puerta con urgencia. 2 semanas después o 3, qué sé yo, después de haberme hecho reanimación, paso por unidad de cuidados intensivos, y cuando regreso yo puedo detallar cada movimiento que se hizo, cada palabra que se dijo al momento de entrar a la habitación, quiénes me alzaron, quiénes me llevaron, a qué hospital, a qué clínica, cuál médico me atendió, qué fue, todo lo acontecido. Uno dice, pero si el cuerpo está inerte, ¿cómo puede una persona decir todo lo que aconteció y que fue real? La respuesta de todos es que yo no soy mi cuerpo, yo estaba aquí en la parte superior como alma, viendo todo lo que estaba aconteciendo. Y eso es una ratificación que hoy el mundo de la ciencia dice es real. Eso que ellos dicen es cierto, pero no lo entiendo. ¿Cómo poder explicar? Pues van poco a poco. Yo creo que la física cuántica y todos los investigadores ya están empezando a tratar de encontrar cómo explicarle a las personas que eso, que miles y yo diría millones en el mundo viven, tiene una explicación y que es real. La muerte no es el final de la vida. Lo que pasa es que estamos en tiempos en el cual lo primero que vamos como humanidad aceptando es que no somos alma, no somos cuerpo, somos alma. Eso es lo primero. El día que yo ya entienda que soy alma, ya puedo comprender otras cosas maravillosas, que el mundo espiritual pues está presente de manera diaria en la vida de todos nosotros y que nos trata de hablar y nosotros no logramos conectar porque no sabemos quiénes somos. Entre esos casos que mencionaste, ¿cuál crees tú que ha sido uno o varios de los que han durado más tiempo muertos y han tenido algún tipo de fenómeno similar a lo que acabas de narrar? Un médico ecuatoriano, Edgar Sánchez, mi querido Álvaro. Él es médico y mire qué cosa tan curiosa lo que le sucedió. Él vivió todas las fallas médicas siendo médico en el hospital donde él trabajaba. Es decir, todos los fallos médicos tuvo que vivirlos. Falló el médico que lo atendía, falló la enfermera, o sea, le pasaron una cantidad de experiencias que él decía, increíble que esto me haya pasado, pero todo tiene un propósito. Él, recuerdo, que eso fue una entrevista que hice hace 3 o 4 años, recuerdo que dice que en su historia clínica quedó completamente definido que había estado muerto por más de 1 hora, firmado por un colega suyo, de que su colega había muerto. Y regresa y empieza a contar unas experiencias que son impactantes, Álvaro. Tan es así que hay una característica aquí que
la recuerdo ahora y que creo, usted que es investigador de este tema y que usted ama este tema también, al igual que yo, Álvaro, él recibe en esa dimensión un mensaje de un ser querido, de alguien que seguía aquí vivo en este plano humano, y le dice al doctor Edgar, lo reconoce y le dice, busque a tal persona y dele tal mensaje. Búsquelo y dele tal mensaje. Cuando él regresa, cumple con su propósito de ir a darle el mensaje a esa persona, que era un mensaje que solamente la persona conocía, que había vivido con este ser que había trascendido. Entonces es sorprendente todo lo que se vive, todo lo que se experimenta. Yo no tengo la menor duda, Alvarito, que la muerte no es el final de la vida, sino el inicio de una nueva. Eso lo hemos vivido cientos de veces, solamente que no somos conscientes. Y como le digo yo a las personas siempre, y lo diré, y en el libro, que usted fue el editor de mi libro, mi querido Álvaro, yo lo digo, no me crean, verifíquenlo. Hay fuentes de información de alto nivel de credibilidad que si empezamos nosotros a indagar, empezamos a encontrar. Es cuestión de investigar, pero no tenemos tiempo para investigar. Tenemos tiempo para vivir o para hacer muchas cosas, para la diversión, cosa que está bien, pero cuando muere un ser querido o cuando nosotros estamos cerca a morir, ahí sí nos interesamos en buscar la información. Si la tuviésemos desde antes, la vida sería diferente. Hay un caso que también me impactó bastante que tú narras en el libro y también lo he visto en tus videos, que es el caso de este niño Sí, que vio a su padre. ¿Podemos hablar de ese caso? claro que sí, y además le anotó algo. Hace un par de días me escribió, ya han pasado casi 5 años, desde esa entrevista, 4 años, 5 años, 4 años tal vez, y me dice, Cristian, quiero que me haga de nuevo la entrevista porque he recordado más cosas de todo lo que viví y quiero compartírsela. Ya su voz no es de niño, ya su voz es de hombre, porque ya le cambió todo. Yo fui hasta México a conocerlo. Isaí es su nombre. Es un testimonio muy, muy bello porque primero es de un niño. Un niño no se va a poner a mentir. Un niño no se va a poner a inventar. Tenía 12 añitos cuando él contó su experiencia. Estaba en su casa con su padre, compartiendo en familia, cuando un hombre timbró a su puerta. Él abre la puerta. Este señor pregunta por alguien que él le dice, aquí no vive, aquí no vive esta persona que usted está preguntando. Cierra la puerta. A los 5 minutos la persona regresa, vuelve y timbra, el niño vuelve y le abre, y este hombre tiene un arma en la mano. Hizo 2 disparos. El primero fue para el niño, un disparo en su cabecita, y el segundo fue un disparo para su padre. El niño lógicamente estuvo en la clínica, en unidades de cuidados intensivos durante un largo tiempo, pero al momento de salir de la clínica, Álvaro, él pregunta por su padre, y entonces la psicóloga y todo el mundo pues busca ayuda. ¿Cómo le explicamos a un niño que su padre había muerto? Y le explican que su padre había muerto. Y dice, no es posible, mi padre estuvo aquí conmigo todo el tiempo, estuvo acompañando, tomándome la mano, me decía tal cosa, todo lo que dialogaba con su padre, que estuvo presente en la clínica. Y su padre le decía, vámonos, aquí donde yo estoy es muy lindo, vámonos. Y el niño le decía, no puedo irme, yo no puedo dejar sola a mi mamá me necesita, yo no voy a generar ese dolor. O sea, toda una experiencia espiritual bellísima, que yo creo que es de las, bueno, son muchas, Álvaro, son 150, no sé cuántas hemos tenido. En los próximos días tendré otra, de un motociclista muy famoso español que en una competencia mundial también sufre un accidente y vive un encuentro cercano con la muerte. Tiene muerte durante más de 4 minutos, pérdida de signo vital, y ahí vive la experiencia también que le cambia la vida. O sea, esto es muy bello. Cuando empezamos nosotros a buscar información, empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que nosotros hemos desconocido, y que conocerlo desde ahora es fundamental, porque cambia la forma de vivir. Uno a veces cree, Álvaro, y le coloco el por qué es tan importante saber que la muerte no existe. Hay gente que dice, y lo leí hace unos días atrás, precisamente con un sacerdote colombiano que estuvo involucrado en la muerte de muchísimas personas, en la creación de un grupo paramilitar aquí en mi país, y dice el titular, ¿no? El cura que se fue sin ajustar cuentas con la justicia, como quien dice, nunca le pasó nada.
Humanamente es cierto, espiritualmente es diferente. Todos en la vida tendremos que enfrentarnos a nuestros propios errores y tener que compensar todos los errores cometidos. Y no hablo desde la religión, hablo desde la evidencia. Existe mucha evidencia que muestra que si la vida continúa es porque tiene un propósito, y es el propósito de la evolución. Y todos estamos llamados a evolucionar. Por lo tanto, la evolución no es otra cosa más que la corrección de los errores para un proceso de aprendizaje que como alma debemos ir teniendo hasta alcanzar ciertos niveles, unos niveles muy altos de integridad y de conciencia, y eso pues se va trabajando. Entonces todos estos testimonios nos ayudan a entender esto, Álvaro. Hay un testimonio de Antonio Gómez Martín. Martín, sí. Tú en su momento dijiste que era el testimonio más impactante que habías conocido hasta la fecha. Hasta ese momento, sí. Hasta ese momento. ¿Cómo fue que tú entraste en contacto con él y cuál fue más o menos su experiencia? Antonio ya trascendió. Él ya trascendió. Él ya no está en este plano humano. Él trascendió hace 1 año, tal vez, 2 años. Él era instructor. Él había estado en el mundo militar. Y estando en una práctica de entrenamiento a grupos de seguridad legales y privadas. Cuando uno dice grupos de seguridad, uno se imagina 1000 cosas, los que estamos en este lado del continente, pero era entrenamiento para personas que se necesitaban formar en esta área de seguridad. Y estando ahí, sufre un infarto y ¡pum!, cae fulminantemente en el lugar donde estaba y empieza a vivir todas las experiencias. El encuentro con seres queridos, el darse cuenta como alma que sale de su cuerpo y es testigo de que su cuerpo queda tendido en ese lugar donde estaban haciendo esos entrenamientos. Es un hombre que empezó a vivir experiencias muy grandes. Él, desafortunadamente, al final de su vida se vio envuelto en algunas polémicas de algunas cosas de orden judicial, pero después de que apareció esta noticia, apareció otra, donde, y lo digo simplemente salvando su honra también, porque hay muchas personas que dicen, esta fue la persona. Sí, yo nunca, a mí me dijeron en algún momento, quite el video de él. No lo voy a quitar. Yo no dudo de la experiencia que vivió, de lo que aconteció después, que fue polémico. Eso es otro tema, otra cosa, es diferente, pero su experiencia fue esa. Pero luego al final, Alvarito, y hago esta anotación para quienes conocieron de pronto del caso, aparece la salvedad de que absolutamente nada de lo que se le había acusado había sido cierto. ¿Sí? Y sin embargo mucha gente pues vivió esta experiencia. Está muy bien. Pero fue un hombre que hizo lo que tenía que hacer, aportar, compartir. Yo creo, Álvaro, que cada persona que vive un encuentro cercano a la muerte tiene la responsabilidad, y yo diría casi que la obligación, de compartir lo vivido. Porque eso no se vive de gratis, eso no es por casualidad. Una persona que vive esta experiencia tiene el compromiso de contarle al mundo que hay vida después de la vida, que hay vida después de la muerte, que la vida continúa, que la muerte no es el final. Eso da consuelo, esperanza, pero al mismo tiempo da algo que para mí es más importante que consuelo y esperanza: responsabilidad. Nos enseña a nosotros a vivir diferente, porque si uno no sabe que tendremos que enfrentarnos nosotros mismos a los errores que hemos cometido durante la vida y que ya aquí en este cuerpo humano no lo recordamos. Si usted me pregunta a mí, Cristian, ¿usted alguna vez ha ofendido a alguna persona? Yo tengo que ponerme a pensar. Resulta que cuando trasciendo, hay una revisión de vida que todas las personas experimentan. Y en esa revisión de vida me muestran todo lo que yo hice, tanto bueno como equivocado. Me lo muestran. Testimonios de eso también he tenido. Y cuando le muestran esa experiencia, la confrontación con uno mismo es muy compleja, es muy difícil, porque nos estamos enfrentando a la parte oscura que todos nosotros tenemos, en mayor o menor grado. ¿Sí? Porque todos venimos aquí a aprender. Aquí no hay santos en este plano humano que uno diga, es que aquí esta persona jamás. No, así sea de pensamiento, así sea de acción, así sea con un hecho, un acto, una palabra, lo que sea, hemos cometido errores. Y en esos momentos en los cuales estamos en esa dimensión, en ese plano, Álvaro, lo que se experimenta o lo que se siente no es un juzgamiento, hago la aclaración, pero sí es una evaluación. Evaluar y juzgar son dos cosas distintas y diferentes.
porque en la parte de evaluación no hay condenación ni nada de este tipo de cosas que nos han enseñado en la iglesia, sino simplemente le dicen a uno, mira, obsérvese usted mismo, y nos pasan la película de la vida. Hago referencia a lo que yo decía hace un ratico atrás con el sacerdote, que la justicia está condenando, pero que dicen que, que se fue de este mundo sin ser condenado. Esa es la que menos importa, la justicia humana. Lo otro no es justicia, lo otro es compensación. Entonces ahí en ese plano tendré que compensar en las siguientes vidas que vamos a tener todos los errores que hemos cometido, todas las equivocaciones, todos los aprendizajes, que no son como lo hemos pensado nosotros, ¿no? Que es una condena eterna. No, nadie tiene ninguna condena eterna, ni el más malo de los malos, ¿no? Ninguno. De por sí el término malo o bueno es muy humano. Espiritualmente no hay buenos y malos, hay ignorantes y sabios, que es otra cosa diferente. Un ignorante hace cosas a través del otro sin darse cuenta que lo hace para él mismo a través del otro. Cuando hace el mal lo hace a través del otro, pero lo recibe luego para tener que confrontarse. Como también el bien. Yo le hago bien a Álvaro, y al hacerle el bien a Álvaro me lo hago a mí mismo, pero a través de Álvaro. Estoy recibiendo ese beneficio. Entonces todas esas experiencias son muy lindas, pero que nos llevan a ese punto, asumir la responsabilidad de nuestra vida espiritual. Hay un fenómeno en cuanto a la revisión de vida que siempre me impactó. Yo no he entrevistado a tantas personas como tú, pero sí llevo más de 100, y la revisión de vida empática es la más impresionante. ¿Por qué? Porque cuando la persona experimenta su vida, no solamente ve todo desde el punto de vista de él, sino también desde el punto de vista de aquellas personas que estaban con él. Lo verifico todo el tiempo con lo que estudio, como también con los testimonios que recibo. Cuando yo experimento, lo voy a colocar con un ejemplo que es la forma más sencilla de poderlo explicar y hacerme entender. Yo voy por la calle, aquí donde yo vivo, me voy comiendo un banano, un maduro, como decimos nosotros, que tiene su cascarita, es una fruta, y tiro la cáscara. Lo voy a llevar al extremo, ¿sí? Puede ser mucho más fuerte, pero lo voy a llevar al extremo. Un acto como ese, tiro una cáscara. Viene una persona en bicicleta que es un trabajador de alguna obra que están por aquí al lado de mi casa construyendo una vivienda, y cuando sucede algo él frena, pero frena sobre la cáscara del plátano, sale volando, se cae, ¡pum!, y queda inconsciente. Al momento de que queda inconsciente lo llevan a la clínica y dura 6 meses sin poder trabajar. Pero este hombre con lo que trabajaba sostenía a sus hijas, su casa, para poder vivir y comer. Ahora ya no lo pudo hacer, porque lleva 6 meses, y cuando terminan los 6 meses queda en silla de ruedas, va a llevarlo más extremo, y no puede volver a trabajar. ¿Y cómo le cambia el rumbo a su familia, a su vida, a sus hijas, a todo, por un acto que yo, inconscientemente, como tomar una cáscara, la tiré, jamás pensando lo que iba a acontecer? Eso me lo muestran cuando estoy en ese plano humano. Me lo muestran. ¿Se acuerda el día que usted botó la cáscara? ¿Cuál cáscara? Yo no me acuerdo. Mire todo lo que pasó. Y cuando uno ve todo lo que aconteció en la vida de otra persona, mi amigo, yo no creo en el infierno, pero eso para mí es el infierno. Cuando uno se da cuenta de las cosas que uno ha hecho, que uno diría inconscientemente. Sí, es que la ignorancia es inconsciente. La ignorancia es inconsciente. Uno inconscientemente se equivoca. Pero después de una experiencia de esas y luego de vivirla, Álvaro, usted dice, no, yo jamás en la vida. O sea, yo voy a vivir con más conciencia. Todos los que han experimentado este tipo de situaciones vienen con más conciencia, que es lo que usted se refería. Es decir, ven al árbol como parte de su vida, ven al gato como parte de su vida, ven a la hormiga como parte de su vida. ¿Por qué? Porque en esa dimensión se entiende que todos somos uno. Se entiende perfectamente el concepto de unicidad. Todos somos uno. Aquí no hay nadie suelto. Uno cree, aquí cuando nosotros venimos a este plano humano, nuestro ego genera una división. Álvaro es allá, a mí me importa un carajo lo que le pase a Álvaro, a mí me importa lo que le pase a Pedro. No, si nos debe importar. Porque todos somos parte de la misma fuente. Todos somos somos una chispa divina que viene de la misma fuente. Tenemos el mismo Padre, tenemos la misma conexión. Es como si Él se hubiese desintegrado en partes, para explicarlo de otra manera. Se desintegra en partes, esas partes somos cada uno de nosotros, pero están unidas. Una gota
del mar, ¿no? De una gotica del mar, hace parte del mar. Te saca una gota y la devuelve y usted no sabe dónde está, porque todo es unicidad, es lo mismo. Entonces nosotros somos esa gotica en el mar, que al momento de llegar aquí para vivir experiencias de aprendizaje, nos convertimos, hacemos la separación. Álvaro allá, Cristian acá. Cuando vamos haciendo conciencia es Álvaro ahí y Cristian ahí. ¿Cómo buscamos? ¿De qué manera podemos hacer para que entendamos que lo que yo le hago al otro me lo estoy haciendo a mí? Esa parte yo creo que le cambia la vida a cualquiera. Muchas personas ven a Jesús, otros he tenido casos en los que han visto a Buda, Sí, tuve casos en los que vieron a Mahoma. sí, Y otro fenómeno es que cuando las personas que vieron a Jesús, cuando yo les he preguntado cómo era Jesús, unos dicen, no, tenía pelo negro, no, tenía pelo, era rubio, no, tenía pelo castaño, cabellos castaños, y incluso hubo uno que decía que tenía cabellos blancos. Entonces yo siempre he pensado que hay una especie de subjetividad, cada quien, aun cuando estos seres son reales, pero dado que su esencia es, digamos, de una dimensión superior, la percepción de ellas no permite verlos en su forma original. Es decir, la forma original de Jesús es luz, es energía, es amor. completamente. Entonces, Así cada es. quien lo va a representar a su manera Sí, en base a lo que Jung llamaba los arquetipos, en base al inconsciente cierto, colectivo, en base a su propia experiencia. cierto. ¿Eso te ha llamado la atención? Sí, sí, y va uno comprendiendo y además tiene lógica. Tiene completamente lógica. Una persona que vive esta experiencia, pero esta persona es de la India, no tiene por qué ver al Maestro Jesús, ¿no? Verá un guía espiritual diferente. Nosotros que somos de este lado de Occidente, vemos al Maestro Jesús. O sea, cada uno dependiendo de su nivel de... O sea, a ver, lo explico. Es la misma energía. Es la misma energía, la del Maestro Jesús, que la de Buda, que la del otro, que la del otro, que la del otro, que la del otro. Es la misma energía para cada rincón del planeta. ¿Sí? Entonces, cada uno según su creencia vivirá su experiencia. Imagínense que yo esté aquí y a mí se me aparezca Buda al momento de la trascendencia. Y yo, sí, yo le doy mucho respeto, maestro y todo, pero es que usted no es mi maestro. Mi maestro es Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, lógico que yo me encuentre con mi maestro. Es más, le voy a confesar algo, Álvaro. Existe en el mundo espiritual seres, ángeles, que ayudan al momento de la trascendencia y toman lugares de seres que en ese momento de la trascendencia ya no están en el mundo espiritual, sino están de nuevo en lo humano. Voy a colocar un ejemplo. Álvaro está trascendiendo, pero resulta que Álvaro tiene una conexión muy fuerte con su abuela. Usted tenía una conexión muy fuerte con su abuela y su abuela trascendió hace 50 años. Cuando tal vez Álvaro era niño, la abuela trasciende, para colocar el ejemplo. Al momento de su trascendencia, usted añora encontrarse con su abuela, pero su abuela ya ha reencarnado, ya está aquí. En esos 50 años ella ya no está allá, está aquí. Pero en su ilusión, en su deseo de encontrarse con su abuela, llega el mundo espiritual a través de los ángeles y dicen, ok, sabemos que para Álvaro es muy importante encontrarse con su abuela. Toman la forma de su abuela y se aparece. ¿Sí? Eso lo compartía Gerardo Smedlin, del cual yo he aprendido mucho. Le tengo 1000% de confianza. Para mí es mi guía, uno de mis guías espirituales es Gerardo Smedlin. Él duró 20 años haciendo viajes astrales, todas las noches recibiendo entrenamiento en el mundo astral, todas las noches durante 20 años, contado por él. Y en ese mundo astral le explicaban todo el funcionamiento y él luego bajó toda la información, una información que sigue cambiando la vida de miles de personas en el mundo entero, y a donde voy se nombra, y yo he sido un difusor muy grande de Gerardo Smedlin porque la información transforma vidas. Entonces él contaba eso, Álvaro. Entonces uno diría, ¿es un engaño? No, no es un engaño, es un acto amoroso para que al momento de la trascendencia usted tenga la confianza de saber que quien le está esperando le ama.
Y claro, Sí, yo veo a mi abuela, pues yo me voy con mi abuela, ¿cierto? Y me encuentro, pero resulta que mi abuela ya, el espíritu, la energía de mi abuela ya está aquí, en el plano, viviendo un nuevo proceso. Entonces, todo lo que se va aprendiendo y lo que se va descubriendo es muy lindo. Y es maravilloso, Álvaro. Yo creo que podemos aprender a vivir diferente. sí, hay otro fenómeno, es que cuando aquellas personas que han sido religiosas, incluso aquellos que han sido ateos, regresan, ellos comprenden que la religión organizada no es el camino, sino la espiritualidad, Que es diferente. y que es diferente. Y aun cuando pueden seguir siendo fieles seguidores de Jesús, ya no lo hacen a través de la religión organizada, sino que lo hacen a través de un contacto interno, que era precisamente lo que decía Jesús, ¿no? Cuando quieras orar, dirígete a tu templo interno. Entonces, esto es algo que yo he notado en cuanto a que inclusive ellos descalifican lo que es la religión organizada, y no es porque yo tenga algo en contra de la religión organizada Sí, o que ellos lo tengan, pero realmente yo he notado que ante el punto de vista de estas personas, seres evolucionados y maestros ascendidos y todas las enseñanzas de los grandes maestros, la religión organizada se está convirtiendo como en algo obsoleto. La gente lo está totalmente. percibiendo así. Sí, totalmente. Cada vez, hace poco que estuve en España, pasé por Toledo, ahí cerca de Madrid, Álvaro, y en cierto momento de la historia de la humanidad, en un pueblo muy pequeño que es Toledo, habían 104 iglesias, si no estoy mal. 104 iglesias, hoy quedan como 5. Sí, ahí está la iglesia, pero ya eso es parte de la historia. Eh, las mismas iglesias de todas las denominaciones, católica, cristiana, adventista, todo, cada vez tienen menos personas. Y eso tiene una explicación, ¿cierto? La explicación es la siguiente, o por lo menos la que yo puedo aportar o comprendo. A nosotros nos han tratado de educar para llevarnos al bien a base de miedo. Miedo. Imagínese usted con sus hijos, Álvaro, o yo con mis hijas, que uno diga, voy llegando yo a mi casa y mis hijas se asoman en la ventana y cuando me vean se metan debajo de la cama porque llegó el demonio. El que las ama es el demonio. Pues ese fue el Dios que nosotros nos enseñaron desde niños. Un Dios castigador que arrasa con todo, que me da libre albedrío, pero si me equivoco me manda para el infierno y en el infierno me condeno. Entonces, venga, esto no es así. O sea, o Dios me ama o Dios me odia, ¿no? Y si me va a condenar, ¿para qué me da libre albedrío? Pues entonces tómeselo usted mismo y haga conmigo lo que quiera. No, es que ese ha sido precisamente una de las grandes debilidades, que se trató de educar para llevar al hombre por buen camino a base de miedo. La espiritualidad es diferente, ¿sí? La espiritualidad, en medio de esa búsqueda, se va dando cuenta que ese Dios que nos enseñaron es muy diferente al Dios real, al Dios que todos nosotros conocemos, que es un Dios de amor y que es un Dios que nos permite a nosotros equivocarnos, pero, aquí hay un pero también nos permite compensar nuestros errores. Es decir, no nos quita la responsabilidad y eso me encanta. ¿Sí? Yo me equivoco, Él me deja equivocarme, pero también dice, pero eso tiene una consecuencia, asúmala. Entonces a veces uno dice, Dios, pero ¿por qué me está castigando de esta manera? Y Dios dice, yo no fui el que creé la situación, fue usted. Revise su vida y se va a dar cuenta que ha sido usted mismo el que ha construido el presente que hoy no le gusta. Detesta su presente, pero desconoce lo que ha hecho para llegar allá. Investíguelo. Y cuando lo empiece a comprender, vamos a empezar a entender que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad y que yo puedo construir una realidad diferente a la que vivo hoy dependiendo de las acciones que tenga. ¿Sí? O sea, a futuro yo puedo construir una vida completamente diferente. Entonces, cuando uno va entendiendo cómo es la dinámica de esto y va uno entendiendo cómo funciona esto, uno se sale del esquema religioso y va buscando el esquema de la espiritualidad. En la religión, Alvarito, yo diría que la religión es perfecta para aquel que no le gusta pensar. ¿Sí? Si yo no quiero pensar, si no quiero repetir, pues voy a una iglesia y entonces usted dice, esto es pecado. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el cura lo dijo. ¿Y usted qué piensa? No, yo no pienso, el cura piensa por mí. Ah, ok, si a usted no le gusta pensar, que el cura piense por usted. Y eso está muy bien. Ese es su nivel de conciencia. Yo no pienso, repito.
La espiritualidad es diferente. La espiritualidad es asumo. Yo asumo mi responsabilidad. Yo asumo lo que va a acontecer con mi vida. Yo asumo todas las cosas que voy experimentando. Y las conclusiones las voy tomando producto de todo lo que estoy estudiando e investigando. Por lo tanto, no repito, concluyo. Y aunque concluyo, dudo. ¿Será? ¿No será? Le daremos el tiempo a la vida para poder verificar si esto es así. Entonces, cada vez hay caminos que nos va llevando a encontrar más la tranquilidad y la paz que los caminos antiguos que a través del miedo convertían al ser humano en una víctima del mismo sistema. Cuando una persona va a morir, Álvaro, si tiene creencias del infierno, del juzgamiento, del diablo y de todo esto, nadie se quiere morir, así usted está en el momento de agonía más grande del mundo, porque su creencia es que me están esperando al otro lado. Y no me están esperando para saludarme ni para hacerme fiesta, no, me están esperando para llevarme al infierno. Yo he visto eso. ¿Sí? Entonces hay que cambiar esa creencia, y la iglesia pues mantiene, o la religión más bien, mantiene su esquema perfecto, aunque está cambiando. La espiritualidad, hay que espiritualizar la religión, eso es lo que hay que hacer ahora, espiritualizar la religión. Es verdad. Hace más de 10 años mi hermana Diana me dio un CD y yo lo vi y resultó ser una película en esa época de los CDs, ¿no? Ya no existía Sí, prácticamente nada, otra alternativa, pero sí, era una película que yo sé que a ti también te afectó bastante. Y a partir de eso yo comencé a investigar cómo se hizo el libro en el cual está basada, y es la película Nuestro Hogar de Chico Xavier. claro. A partir de entonces yo comencé a investigar a Chico Xavier y me llama muchísimo la atención que prácticamente ese mundo que aparece en ese libro, Nuestro Hogar, refleja de forma muy parecida las vivencias de aquellas personas que tienen una experiencia cercana a la muerte y llegan Sí. a ese cielo. Es una coincidencia asombrosa y como que comprueba, confirma que existe, ¿no? Desde el umbral, donde las personas que no han despertado van a tener una experiencia, vamos a decir, infernal, Sí, a llegar a un sitio donde primero van a un hospital o reciben ayuda para recuperarse, y luego la planificación de la siguiente vida, ajá. y luego se someten a una reencarnación. Eso a mí me pareció muy sorprendente, y yo sé que tú has entrevistado a muchas personas que están ligadas a esas enseñanzas de Chico Xavier. Pero Sí, cuéntame, ¿cómo te llegaste a eso y cuáles son tus conclusiones? pues Alvarito, hay una palabra que a veces es mal entendida cuando tan pronto se escucha, ¿no? Y es el espiritismo. Porque cuando escuchamos la palabra espiritismo, la gente se imagina por allá a un señor o una señora en un cuarto oscuro con un tabaco, haciendo mil cosas, ¿no? No, el espiritismo es el estudio de la espiritualidad. Y es un tema que denominó así Allan Kardec en los años 1800 en Francia. No, es una historia que además los invito a todos ustedes a que investiguen y estudien, porque es una experiencia única. Chico Javier hablaba de Allan Kardec también, y muchos de los grandes. Ahora, ¿quién fue Chico Javier? Es que hay mucho contexto, ¿no? Hay mucho contexto para ir comprendiendo todo esto, pero se los voy a tratar de resumir rápidamente. Allan Kardec era un profesor y además no creyente, un tipo pragmático en su vida, que un día empieza a ser visitado por algunas personas que estaban viviendo experiencias y le dicen, él no se llamaba Allan Kardec, él tenía otro nombre, nombre normal de su vida, y empiezan a decirle, miren, hay unas mesas que se mueven, hay unas cosas que pasan, no sé cuándo, que hay una comunicación con el mundo espiritual, tipo, no creo, no creo, no creo, hasta que llega un día en que comprende que atrás de esto hay una misión de su vida. Ahí también descubre a través de todo esto que su nombre era Allan Kardec, que había sido en algún momento de la historia. Y él empieza a hacer algo que en ese tiempo es supremamente válido, Alvarito, y es que él empezó a contactar con mediums. Un medium es una persona que tiene la capacidad de conectar el mundo espiritual con el plano humano.
trae información del plano humano, de seres trascendidos o seres espirituales. Todas estas aclaraciones para la comunidad que nos está viendo ahora. Entonces, él empieza a conectar con diferentes medios, pero hay que recordar algo, estamos hablando del año 1800. Quiere decir que no había ni correo electrónico, ni WhatsApp, ni internet, ni nada. Toda la comunicación era por cartas. Entonces este hombre le escribía una pregunta a un medium y esa misma pregunta se la mandaba a todos. Él recibía la información con la sorpresa de que todos contestaban lo mismo. Y empezó a darse cuenta que era la manifestación clara del mundo espiritual que le estaba entregando toda la información para que él cumpliera con un propósito. Nadie está en este mundo por casualidad. Todos estamos aquí porque tenemos que cumplir un propósito. Y el propósito de este hombre era precisamente fundar una comunidad en el cual estudiar el mundo espiritual fuera tan importante, y eso fue lo que él hizo. Entonces, con toda la información, él recopiló un libro que se llama el Libro de los Espíritus, que en su momento cuando lo sacó, lo quemaron, lo persiguieron, lo condenaron, todo lo que usted quiera, ¿no? Luego sacó el Libro de los Medium, luego, bueno, son 5 libros que Allan Kardec nos trajo, y ahí en esos libros viene mucha sabiduría del mundo espiritual. Empieza a abrirse una nueva historia de la humanidad a través de 1800. Ahora me voy más adelante, a los tiempos de ahora. Apareció un hombre como Chico Xavier, un hombre nacido en Brasil, un hombre que tenía una facultad impresionante de lo que se denominó la psicografía, ¿no? Que era la capacidad de conectar con el mundo espiritual y empezar a escribir todo lo que le dictaban, pero no era él el que escribía, no era él el que creaba el contenido, sino que lo recibía. Empezaba a recibir ese tipo de información y él terminaba el libro y escuchen esto para la comunidad, Álvaro, que es importante, y firmaba el libro con el nombre de una persona que había trascendido ya hace un tiempo atrás. Cuando verificaban la firma y le llevaban a todas las pruebas científicas, se daban cuenta que el que había firmado era el que había muerto. Pero ¿cómo firmaba un muerto? Ahí donde venía todo lo que estaba experimentando, ratificando que había una conexión con el mundo espiritual. Y Chico Xavier se convirtió en un referente muy grande a nivel mundial en temas de espiritualidad, muy, muy, muy grande, por tantas obras que hizo, por tantas predicciones que hizo, por tanta entrega espiritual. Entonces aquí hay un conjunto de información. Entonces ahí podríamos sumar a Divaldo Franco y podríamos empezar a sumar en los tiempos de hoy. También hay personas como Eckhart Tolle, que es una persona que es contactada del mundo espiritual, o el libro de Curso de Milagros, que también es un libro canalizado ante ateos que no crean en nada y le traen una información muy grande, o Conversaciones con Dios. O sea, hay cada vez más, el mundo espiritual se va abriendo camino para que quien esté listo, que son un porcentaje muy pequeño de la humanidad, pues empieza a nutrirse para empezar a entender que ellos siempre han estado aquí y que ellos somos nosotros, que eso es lo más interesante. Cuando uno dice el mundo espiritual y uno dice el que se murió está allá, no, pues el siguiente es usted o yo. Así que estamos aquí, mañana allá. Y luego de estar allá, volvemos otra vez aquí. Ese es parte del camino que todos tenemos que experimentar. Tú tienes, además de tu canal de YouTube como parte de tu canal de YouTube, tú tienes una escuela de formación humana y espiritual y también has realizado varias conferencias. Tengo entendido que en mayo, el año que viene, vas a tener aquí en Colombia. Congreso. Un congreso. Sí. Ajá. Sí, acabamos de realizar uno ahorita en junio de este año y en mayo del año próximo tenemos el segundo Congreso Internacional de Espiritualidad, donde invitamos a medium, donde invitamos a conocedores del mundo espírita, donde invitamos a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, porque poquito a poquito vamos cambiando el chip, esta creencia. Eso es un proceso largo, Alvarito, no es un proceso rápido, es un proceso lento, pero cuando logramos comprenderlo es una maravilla. Entonces sí hemos hecho, esos son los nuevos pasos que estamos dando poco a poco, ¿no? Empezar a pasar de la virtualidad a lo físico, es volver otra vez al encuentro, hacer retiros, cosas de este tipo, porque lo virtual es maravilloso, pero lo humano es irreemplazable.
Cuando uno dice, me voy a tomar un café con Álvaro, no es lo mismo usted allá y yo aquí con un café hablando, a sentarnos los dos en una mesa y conversar un rato y darnos un abrazo. O sea, eso Bueno, no. así fue que nos conocimos, Así fue que tomándonos un nos café. conocimos. Total, yo recuerdo ese día. Entonces, esos son momentos que la virtualidad no podrá reemplazar. Entonces estamos en ese tiempo, como tratando otra vez de volver a unirnos, a llevar un mensaje, a abrir espacios, jamás con la idea de tener que convencer a alguien de que tenga que pensar como uno piensa. No, esa tarea hace mucho tiempo que la superé. Porque hay un momento en la vida en que uno quiere que el otro le vaya mejor en la vida y entonces uno insiste y la persona se resiste. No, yo no, yo ya aprendí hace un tiempo atrás, hace un buen tiempo atrás a respetar los procesos de cada uno, porque cuando alguien pide ayuda hay que dársela, pero cuando nadie le está pidiendo no hay por qué ofrecerla, porque no está en su momento. Entonces nosotros detectamos las personas que están en su momento y les vamos brindando todo el acompañamiento, como es el caso de la escuela de formación que tenemos al interior, donde hay 15 programas, curso de milagros, leyes universales, espiritual en la vida diaria, inteligencia espiritual. O sea, son muchos programas lindos, conexiones con los ángeles, para que alguien que diga, bien, yo quiero estudiar, yo quiero sentarme a estudiar, entender esta cosa, cómo funciona. Ahí está, 300 videos para que la persona pueda estudiar inicialmente. Y todos los meses hay más contenido. Llegaremos en un año a tener 500, 600 clases para que una persona entre y se siente a estudiar. El que quiere estudiar, la información está. Y la vida cambia cuando empezamos a entender quiénes somos y cuál es el propósito de estar acá. ¿Qué debe hacer o qué puede hacer la persona que esté interesada en unirse a estos estudios? O si alguien está interesado en saber más sobre tu congreso del año que viene. Alvarito, yo los invito, y aprovechando su generosidad ante esa pregunta, que me acompañen en redes, sociales. Cristian Argüello Gómez. Así de sencillo, Cristian Argüello Gómez. En todas las redes sociales aparezco exactamente igual. Ahí encuentran toda la información, porque a través de las redes es que nosotros hacemos la difusión de todo lo que vamos haciendo, de todo lo que vamos nosotros programando. Y para este nuevo año, pues indudablemente vendrán más cosas y más oportunidades de encuentro con las personas que nos den ese regalo de poderlos conocer y poderles servir, porque al final se trata de eso. O sea, yo en mi vida, Alvarito, jamás enseño algo que no tenga completa tranquilidad de saber que eso le va a beneficiar a otro ser humano. No enseño lo que no he vivido, ¿cierto? Yo no he vivido un encuentro cercano a la muerte, pero lo he estudiado a profundidad, lo he investigado a profundidad. Si la vida me tiene para vivir uno, bienvenido sea, no hay problema. No hay ninguno, o sea, hay una frase, Alvarito, que ahora voy a hacer precisamente. Estoy haciendo en Instagram cositas por ahí, frases, cositas que tratando de aportar un poco. Pero leí algo que me pareció maravilloso de Krishnamurti. ¿Usted recuerda a Krishnamurti? Claro, Jiddu Krishnamurti. Ajá, bueno, un maestro de la India maravilloso, un hombre, un pensador, un guía espiritual maravilloso. Y entró a un aula de clase, ¿no? Y les dijo a todos, hoy les voy a contar mi secreto. Y todo el mundo en silencio. Y maestro, ¿cuál es el secreto? Dijo, no me importa nada de lo que pase. Y todo el mundo quedó en silencio, de nuevo. Allá es donde nosotros tenemos que llegar. No me importa nada de lo que pase. ¿Por qué? Porque todo siempre estará bien. Independientemente de lo que suceda, todo siempre estará bien. Ese Sí, es el además propósito. el juicio ya es un error. Claro, de una vez cuando digo Mal. no me importa nada de lo que pase, lo primero que le aparece usted es un importa, no sé qué, y la grosería. No, es que cuando uno ya sabe que lo que tenemos que experimentar, lo vamos a tener que experimentar, no me importa nada de lo que pase, bienvenido sea. Oiga, Cristian, que usted se va a morir, sí, yo ya lo sé. ¿Y no le importa? No. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a preocupar por algo? Primero, que es natural. Segundo, que la muerte no es el final de la vida. Y tercero, que es el requisito necesario para iniciar un nuevo proceso. ¿Por qué me voy a preocupar? No, yo no me preocupo por eso. Me ocupo de lo que tengo ahora, que es que estoy vivo, de invertir mi tiempo, mis recursos, mi vida en aprender un poquito más.
en aprender a vivir de una mejor manera, de aprender a pensar diferente, de aprender a conocerme cada día más, vivir más en paz. De eso sí me ocupo, pero no me preocupo, ¿no? Que eso es completamente diferente. El cielo y la tierra, Alvarito, están aquí abajo, no allá arriba. Aquí abajo hay gente que vive en el infierno, en conflicto, en pelea, en sufrimiento, en comparación. O sea, vivimos en estado de sufrimiento. Aquí también abajo hay personas que viven en el cielo. Y son personas que dicen, todo está perfecto, todo está bien, las cosas pasan porque tienen un propósito de amor, bienvenido sea. No quiere decir que no le pasen lo que llamamos cosas malas. Lo que estoy tratando de decir es que cuando le pasa a algo que la humanidad llama como malo, él no lo toma como malo, lo toma como parte del proceso de aprendizaje de vida. Entonces lo asume rápidamente, acepta lo que está pasando rápidamente y lo procesa. Por eso Krishnamurti decía eso. No me importa nada de lo que pase. Y me parece fantástico. Ahorita voy a grabar precisamente esa reflexión porque genera muchísimo confrontación, pero tiene una verdad profunda. Todo lo que pase siempre será para bien. Por eso no me importa nada de lo que pase. Muy bien. Para mí fue un honor y un placer trabajar contigo en tu libro La muerte no existe. Y en el otro, Alvarito, ya casi dentro de un tiempo Bueno, se lo paso. muy bien, pero a mí me gustaría una última reflexión sobre Sí. tu libro. ¿Qué te llevó a escribirlo? ¿Cuál ha sido el feedback de la gente? ¿Qué crees tú cuál es el papel que ha jugado este libro en tu vida y en la vida de los demás? Alvarito, ha sido una bendición. Una bendición, lo digo con responsabilidad, honestidad. Yo recibo cientos de comentarios, por no decirle que miles, y diría que miles, asumiendo esa responsabilidad de mis palabras, de personas que lo han leído, que estando en estado de duelo ha llegado a sus manos y le ha calmado un poco el sufrimiento que están viviendo. Ese es el propósito del libro. El propósito del libro no era otro más que ese. No era enseñar a vivir, era tratar de que comprendiéramos. Que traten las personas que lo tienen en sus manos, que traten de comprender quiénes son. Ese es el propósito del libro. Cuando uno ya entiende que la muerte no es el final de la vida empieza a ser diferente. Por eso ese libro tenía ese enfoque. El libro tenía el propósito claro, y lo tuve desde el momento que empecé a escribirlo, que quien lo leyera comprendiera quién es. No es más el libro, quién es. Y le doy las pruebas y las evidencias, que usted lo conoció perfectamente porque tuvo que leérselo muchas veces, de las evidencias de saber que la muerte no es el final, pero no por ideología, no por motivación, no por religión, no por nada de eso, por evidencia. A veces nosotros decimos, hay vida después de la vida, y nos quedamos ahí. La muerte no existe y nos quedamos ahí. ¿Sí? De por sí, el segundo libro, que ya empiezo a trabajarlo, habla precisamente de cómo vivir aquí sabiendo que no soy de aquí. ¿Sí? Porque el alma no es de aquí. Cuando el cuerpo muere, uno dice, regreso a casa. O sea, si es regreso a casa, pues esta no es mi casa. Eso es algo lógico, un razonamiento rápido. No va de vuelta a casa, todos vamos de vuelta a casa. ¿Cuál es la casa? El planeta Tierra, no, otra dimensión. Hay una dimensión muy cercana a nosotros en el cual el cuerpo no es necesario y en el cual vivimos nosotros en un estado espiritual, armando, construyendo de nuevo la experiencia siguiente que voy a vivir para el proceso de evolución. El segundo libro, si Dios me lo permite, va a hablar de cómo aprender a vivir aquí. La diferencia entre el humano y lo divino, la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo humano. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué el sufrimiento nuestro? Ese es el enfoque del libro y sobre eso lo voy a trabajar, que es en complemento con el primero. El primero era quién soy. El segundo es cómo vivir aquí sabiendo que no soy de aquí. Porque el alma no nace en la humanidad. Aquí nace el cuerpo, en lo humano. Y el alma viene y ingresa en el cuerpo para vivir una experiencia. Entonces, ¿cómo vivir aquí sabiendo que no soy de aquí? ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de personas no comprenden la dualidad en que vivimos. Yo soy humano y soy espiritual al mismo tiempo. Entonces, las leyes del hombre es para el cuerpo, para la parte humana. Si yo altero, le voy a poner un ejemplo, voy en mi vehículo y omito un semáforo en rojo, pues me pueden colocar una sanción. Eso es lo humano.
Lo espiritual tiene unas leyes, porque esas leyes son las leyes de tránsito en cada país, pero las leyes espirituales es para mi parte espiritual. Entonces a mí se me olvida que en este plano humano también soy espiritual. Y cuando empiezo a vivir bajo las leyes espirituales, la vida cambia completamente. Completamente. Y todo aflora de una forma maravillosa. Entonces eso es lo que espero, que pronto podamos ya tener dentro de unos mesecitos adelante ya que nazca ese segundo hijo. Bueno, ese quinto hijo. ¿Has tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿O tal vez una experiencia espiritualmente transformadora? ¿O quizás solo te interesa el tema? En cualquiera de estos casos, te invitamos a participar en las reuniones en línea de EANS Colombia. Son completamente gratis. Somos el primer grupo hispanoamericano de la Asociación Internacional para los Estudios Cercanos a la Muerte, EANS. Te ofrecemos completamente gratis charlas especializadas y reuniones de intercambio de experiencias en línea. Aceptamos miembros de habla hispana de todas partes del mundo. Si tuviste una experiencia cercana a la muerte, una experiencia espiritualmente transformadora, o simplemente te interesa el tema, te invitamos a unirte a nuestro grupo internacional en línea. Nuestras reuniones de intercambios de experiencias son en línea y te ofrecen un espacio privado y seguro para compartir tus experiencias cercanas a la muerte. Tus experiencias místicas, espirituales o paranormales. Podrás escuchar las experiencias de otros y permanecer en silencio si lo deseas. Conocer a gente con experiencias e intereses similares a los tuyos. Podrás mantener tu anonimato con tu cámara encendida o no. Y dar a conocer todas tus preguntas o dudas. Nuestras reuniones de intercambio no son grabadas y tampoco se permiten fotos, con el fin de respetar la privacidad de nuestros participantes. Para más detalles, busca vuestros contactos en la descripción de este video. Regístrate ya, completamente gratis para ser incluido en nuestra lista de correo electrónico y poder enterarte de todos nuestros eventos. Regístrate ya. Te esperamos. Este ha sido el podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.